Mi nombre es Alexandra y les voy a presentar una situación problemática sobre el monitoreo de un cohete. Imaginemos que somos el ingeniero Fénix, un especialista en telemetría de lanzamientos espaciales. Su misión es determinar la aceleración instantánea de un nuevo cohete en el momento crucial del encendido de la segunda etapa, utilizando únicamente los datos de velocidad registrados por los sensores. Los datos de velocidad del cohete en función del tiempo se modelan mediante una función matemática específica que describe el empuje del motor. El objetivo es encontrar la aceleración en un tiempo específico, y la aceleración es por definición física la derivada de la velocidad respecto al tiempo. En la práctica, los ingenieros rara vez tienen la función analítica. En su lugar, usan métodos numéricos para estimar la pendiente, que es la tasa de cambio, a partir de datos. Pero, ¿qué son las fórmulas de diferenciación numérica? Bueno, pues son los algoritmos que permiten estimar la derivada f de x de una función o un conjunto de datos aproximando la pendiente de la curva en un punto. El ingeniero Fénix necesita traducir la velocidad registrada por el sensor a la aceleración. Para este ejercicio se utiliza el modelo matemático de velocidad simulado en el código, que es v por t es igual a 2t cuadrada más 3t. El ingeniero Fénix desea la aceleración en t inicial, que es igual a 1.0 segundos, y se selecciona la fórmula de diferencia finita más simple, que mira un pequeño paso adelante en el tiempo, donde tenemos que a por t inicial es igual a b por t inicial más h menos b por t inicial entre h. Ahora, el parámetro h es la distancia en el futuro donde se toma el segundo punto de medición. Si usamos h igual a 0.1 segundos, estamos calculando la pendiente promedio entre t, que es igual a 1.0, y t igual a 1.1 segundos. Cuanto más pequeño sea h, por ejemplo, 0.001, entonces será más cerca la pendiente de la secante a la pendiente real de la tangente y por lo tanto más precisa será la estimación de la aceleración instantánea. Utilizando los valores del código proporcionados, tenemos una velocidad actual de 5 metros sobre segundo, una velocidad adelantada de 5.72 metros sobre segundo y una aceleración numérica estimada de 7.20 metros sobre segundo al cuadrado. Además, tenemos una aceleración analítica de 7.0 metros sobre segundo al cuadrado. Esto se saca con la derivada analítica de b por t igual a 2t cuadrada más 3t, que es igual a por t igual a 4t más 3, que esto es la derivada de lo anterior. Bien, el error absoluto cuantifica la diferencia entre la estimación numérica y el valor real, que nos da un valor de 0.20 metros sobre segundo al cuadrado. El error de 0.20 metros sobre segundo al cuadrado es significativo en aplicaciones aeroespaciales. La estimación numérica sobreestima la aceleración real debido a lo que el paso el h igual a 0.1 es demasiado grande. La fórmula de diferencia adelantada asume que la curva es una línea recta entre t y t más h, pero si la curva es pronunciada como 2t cuadrada, esta simplificación introduce un error grande. El ingeniero Fénix debe reducir el paso de h a un valor menor, mucho menor, como por ejemplo 0.001, como lo dijimos anteriormente, para que la aceleración estimada sea lo suficiente precisa para que el control del vuelo del cohete pues también sea lo suficientemente preciso. Seguimos con nuestra segunda situación problemática, que es sobre un diseño de un amortiguador. Bien, imaginemos que somos el ingeniero Damping, un especialista en dinámica estructural y vibraciones. Está diseñando un nuevo sistema de amortiguación para un vehículo de alto rendimiento. Para optimizar el diseño necesita conocer la tasa de cambio instantánea de la fuerza ejercida por el amortiguador en un punto crítico de compresión. Fuerza que se mostrará como una F. Mostrará la fuerza de amortiguación que depende de la velocidad de compresión modelada en función de la posición X del pistón. La tasa de cambio de la fuerza respecto a la posición, que es F' de X, es el coeficiente de rigidez local del amortiguador, esencial para calcular la frecuencia natural del sistema. Determinar el coeficiente de rigidez F' de X es la posición crítica de X inicial, que es igual a 1 metro, con la máxima presión. ¿Por qué la diferencia centrada? Bueno, pues cualquier error en el cálculo de coeficiente de rigidez F' de X resultará en una frecuencia de resonancia mal predicha. Un error de resonancia puede causar fallos catastróficos, por ello el método de diferencia centrada es obligatorio, ya que su capacidad para promediar la pendiente mirando simétricamente a ambos lados de X inicial garantiza la predicción necesaria para un diseño seguro. El ingeniero Damping traduce su modelo de fuerza a la fórmula de diferenciación numérica, donde la fuerza medida de los prototipos se modela con la función f de x es igual a 2x cuadrada más 3x, donde f está en newtons y x está en metros. La fórmula del coeficiente de rigidez, que es nuestra derivada numérica, tenemos f' por x inicial, que es igual a f por, que es nuestra fuerza, por x inicial más h menos f por x inicial menos h entre 2h. El resultado de f' de x se mide en newtons sobre metro. Ahora, el coeficiente de rigidez real es la derivada de la función f' de x, que sería 4x más 3. En la posición crítica de x0 igual a 1, F' nos daría como resultado a 7 newtons sobre metro. Damping utiliza el código para simular la toma de datos del sensor con dos precisiones diferentes representadas por el paso h, donde tenemos uno de h igual a 0.50, que nos da un valor de 7 y un error absoluto de 0. Esa sería nuestra medición imprecisa. Y tenemos una medición precisa, que tenemos en el valor de h 0.01, donde nos da como coeficiente de rigidez numérico 7 y un error absoluto de 2.220 por 10 a la menos 15. El ingeniero Damping valida el diseño estructural utilizando la diferencia centrada.
El coeficiente de rigidez local en la posición crítica es de 7 newtons sobre metro. Este es el valor que debe usarse en los cálculos de dinámica del vehículo. El error es prácticamente cero, incluso con una h grande. El error de 10 a la menos 15 con h es igual a 0.01, que es la limitación numérica del software. Esto prueba que el método centrado es el estándar de oro en ingeniería mecánica para la predicción de propiedades estructurales y frecuencias naturales, donde un error mínimo es la diferencia entre el éxito del producto y la falla por resonancia. Nuestra tercera problemática, que habla sobre el trabajo de un pistón hidráulico. Imaginemos que somos el ingeniero Torque, encargado de diseñar un sistema de elevación que usa un pistón hidráulico. Para seleccionar la bomba adecuada necesitas conocer el trabajo total que el pistón realiza al desplazar una carga en un recorrido de 2 metros. El problema es que la fuerza que el pistón debe aplicar no es constante. Entonces cambia a medida que el pistón se mueve debido a la geometría y a la resistencia. Nosotros solo tenemos los datos discretos de fuerza medidos por un sensor en puntos específicos del recorrido. Entonces nuestro objetivo es calcular el trabajo total medido en joules. En la física y la ingeniería el trabajo se representa con la W, que es la integral de la fuerza, representada como F, respecto a la distancia, que se muestra como X. Y tenemos una fórmula que queda como W es igual a la integral de F de X de X. El reto es usar la integración numérica para encontrar el área bajo la curva de fuerza versus distancia a partir de una tabla de mediciones. ¿Pero qué es la regla del trapecio? Bien, pues la regla del trapecio es la forma más efectiva de calcular el área bajo una curva cuando solo se tienen puntos de una tabla. Imaginemos que el código toma los puntos medidos y los une con líneas rectas. Esto divide el área total en una serie de trapecios. Y el comando traps, que lo podemos ver en el código, suma el área de todos estos trapecios y esa suma es la mejor estimación posible al trabajo total realizado. El ingeniero Torque traduce las lecturas de su sensor al lenguaje de programación. El código utiliza los siguientes datos experimentales, que tenemos en el vector X, el recorrido del pistón en metros, que son los valores de 0, 0.5, 1, 1.5 y 2. Esto medido en metros, como lo mencioné anteriormente. Y tenemos el vector Y, que es la fuerza medida en newtons. Y tenemos una fuerza de 10, 12.5, 16, 20.5 y 26. Ahora, el código ejecuta la suma de las áreas de los trapecios formado por los datos. El resultado de la integral numérica es de 33.50 joules. El trabajo total es igual a la suma de la integral de la fuerza respecto a la distancia usando la regla de trapecio. Así se obtiene este resultado de 33.50 joules. El trabajo total que la bomba debe suministrar al sistema hidráulico es de 33.50 joules. Este es el valor clave para la selección de potencia de la bomba. El comando TRAPS es indispensable porque en la práctica los ingenieros casi siempre trabajan con datos discretos, que son las mediciones de los sensores, no con funciones perfectas. Entonces TRAPS permite obtener el valor acumulado de la integral de cualquier variable, ya sea trabajo, carga, volumen, etc., con la mejor precisión posible a partir de esta tabla de datos.